Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas, un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Ricardo Sánchez Blanco. La oración en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, el hombre. Estamos hablando de cuando Él estuvo aquí en la tierra, cómo fue la oración en su vida. Hasta ahora hemos estudiado ya todo esto en el Evangelio de Mateo y hoy vamos a entrar al Evangelio de Marcos. Es importante que tengamos en cuenta esto porque vamos observando la versión de cada uno de los evangelistas. Todos coinciden con el tema de la oración en la vida de Jesús. Vamos a entrar en materia. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, precisamente en el capítulo 1, en los versículos 32 hasta el 35. Antes de analizar estos versículos, esta enseñanza o esta narración, me gustaría decirles que dentro del contexto de este acontecimiento, ya Jesús estaba trasladado a Capernaum, estaba en Capernaum. Era un sábado y como el Señor Jesús era fiel, asistía a la sinagoga el sábado como judío y también allí le permitieron enseñar acerca del reino de Dios. Allí se cuenta que liberó a un hombre que tenía espíritu demoníaco, que estaba bajo la influencia de Satanás. Luego terminó el servicio, la ceremonia, la enseñanza y se fue a la casa de Pedro. Cuando llegó allí para almorzar, tal vez, la suegra de Pedro estaba enferma, así que él la sanó. Ella se levantó, le sirvió, almorzaron. No sé cuánto tiempo descansaron, pero en las horas de la tarde el Señor siguió trabajando fuerte. Fue un día pesado a pesar de que era sábado. Estaba predicando, enseñando, sanando, liberando, en fin. Pero hay algo que me impresiona y quiero que lo veamos ya al leer los versículos 32 al 35. Dice que al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Y afirma este texto bíblico que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Y continúa el texto diciendo: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Observen, un día cargado de trabajo, de ministración, de enseñanza, liberación. Bueno, luego en la noche continúa la misma labor. ¿Y a cuál hora se acostó el Señor Jesús? No lo dice el pasaje y no quiero especular, pero para hacer todo lo que hizo debió acostarse un poco tarde. Sin embargo, el texto dice que muy de madrugada, o sea, al día siguiente, el domingo, Él se levantó cuando aún estaba todavía muy oscuro y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Yo, cuando ignoraba todas estas enseñanzas, pensaba que cuando los predicadores se ponían a decir que Jesús frecuentemente madrugaba y pasaba noches enteras, yo decía, pero ¿por qué toman un solo texto para decir eso? Ahora que estoy estudiando este tema me doy cuenta que en realidad eso era una costumbre en la vida del Señor Jesús, madrugar para orar
y muchas veces pasar noches enteras orando. Es impresionante. Has escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir los principios bíblicos que te guiarán a una vida mejor.